Buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos aquí con otra entrevista más para la playlist de cultura y talento que estamos montando desde Éticos. Y nada, hoy tenemos aquí a Andrea de Zero CO2. Y nada, empezaremos un poco por un poco de presentación y luego ya pasamos al tema que nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces yo empiezo por presentarme, soy Víctor, Business Developer en Éticos. Éticos es una consultoría de People Management, la primera consultora de recursos humanos B Corp en España. Entonces, nuestro expertise, a que nos dedicamos principalmente, es a poner en el centro el encaje cultural entre el empleado y la empresa. ¿Dónde ponemos foco? En solucionar dos de los grandes problemas que tiene el área de los recursos humanos, que es la alta rotación de empleados y la baja productividad de estos, que estos son dos temas que irán saliendo a lo largo de esta entrevista. ¿Cómo hacemos esto? Desde impartir formaciones hasta selección de candidatos por valores, que también hablaremos un poco de esto al final de la entrevista, y, por supuesto, haciendo estudios de cultura organizativa de las organizaciones con las que trabajamos. Entonces, no hablo aquí más, doy paso a Andrea. Entonces, Andrea, si podrías empezar tú presentándote, presentando tu organización, un poco a qué os dedicáis, el papel que jugáis dentro del Movimiento C Corp, también el hecho de que habéis sido galardonadas como Best for the World, y nos puedes contar un poco sobre esto y ya empezamos con la entrevista. Bueno, muchas gracias Víctor, buenas tardes a todas y todos. Soy Andrea Pesce, soy founder y CEO de 002, una B Corp italiana, bueno, italo-guatemalteca en realidad, que se ocupa de reforestación con alto impacto social. Yo he vivido más de un año en Guatemala, donde me ocupaba de innovación escolar en comunidades campesinas. Ahí conocí una persona que llegó a ser como un hermano y también mi co-founder en esta actividad empresarial, Virgilio, lo cual es guatemalteco, profesor universitario y campesino. 002 se ocupa de reforestación con alto impacto social, quiere decir que manejamos en primera persona proyectos de reforestación en diferentes lugares del mundo, sembramos estos árboles en estos proyectos, los donamos a comunidades campesinas. Comunidades campesinas que reciben los árboles y son dueñas de ellos y reciben los frutos, los beneficios, es decir, seguridad alimentaria, sustentamiento económico. Trabajamos desde finales de noviembre de 2019, principalmente en el mercado B2B, con empresas entonces, tenemos más de 300 partners en Italia, España y Portugal, con lo cual hacemos proyectos de CSR, Green Marketing, Carbon Offsetting, estas temáticas. Genial, genial. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y antes de pasar con las preguntas te explico un poco más con detalle el porqué de esta playlist, también para ponerte en contexto un poco de lo que queremos sacar con esta entrevista. Como viste en el correo que te enviamos, estamos arrancando con una playlist con líderes de B Corps de toda Europa para hablar de cultura y talento. En este caso, como es vuestro caso, queremos empezar con aquellas B Corps que han sido galardonadas como Best for the World. Esto lo hacemos porque dentro de la comunidad B Corp, en Éticos, nos hemos puesto el objetivo de convertirnos como un partner de referencia en en todo aquello relacionado con la gestión de personas, tema de cultura, valores, etcétera, etcétera. Y este es uno de los principales motivos por los cuales ponemos en marcha esta playlist. Pero a nivel de contexto global general, explicar que esto de dónde viene, por qué nosotros estamos metidos en temas estos de talento y por qué ahora ponemos en marcha justamente esta iniciativa. Sobre todo después de la pandemia, se ha visto con muchos estudios que han sacado, sobre todo grandes consultoras, que estamos teniendo muchos problemas a nivel organizativo con el tema de la empleabilidad, de rotación de empleados, de la poca motivación, baja productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Éticos como organización y teniendo en cuenta a lo que nos dedicamos, ¿dónde creemos que está este problema? En el encaje cultural que hay entre la empresa y el empleado, es decir, en la conexión que hay por valores entre la organización y las personas que trabajan para esa organización. ¿Qué pasa cuando existe esta conexión? Todo va genial,
se reduce la rotación de empleados, los empleados están más motivados, son más productivos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando no? Pues todo lo contrario. Aumentamos la rotación, la gente no está motivada, no está siendo productiva, no está contenta estando en el lugar de trabajo en el que está, y es por eso que, como decía antes, en Éticos ponemos el foco en ofrecer soluciones que están relacionadas con esto. Entonces, dicho esto, queríamos empezar esta entrevista hablando del concepto de cultura, ¿vale? Entonces, lo primero que te quería preguntar es tú personalmente, ¿qué entiendes por el concepto de cultura organizativa o cultura organizacional? Qué lindo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Por mí todo el tiempo que quieras, no quiero robarte Entonces soy yo tampoco. quien tiene el vínculo. Bueno, dale, trataré de darte una respuesta. Es muy interesante definir qué es la cultura empresarial, ¿no? Porque creo que cada uno tenga la suya. Nosotros acabamos de hacer hace 2 semanas una encuesta a todo nuestro equipo europeo y una de las tantas temáticas era también, ¿qué opinas? ¿Te gusta, no te gusta lo que hacemos? ¿Cuánto te sientes partes? Y ahí vimos como cada uno tenga una cultura de cómo tiene que ser la empresa ideal, esa era un poco la pregunta, diferente. Sí, No creo que sea esto la cultura corporativa. La cultura corporativa, según mi parecer, es la manera de hacer las cosas. vale, Es cómo entiendes tu equipo operation, cómo entiendes tu equipo comunicación, cómo entiende tu equipo comercial y contable y administrativo. A dónde voy es que la cultura de empresa es un poco el espejo de cómo la empresa ha venido moviéndose. ¿Por qué digo esto? Porque la empresa no es el producto, sino las personas que trabajan en ella. totalmente. Y entonces, si se llevan adelante proyectualidades con cierta característica, las proyectualidades no se mueven solas, se mueven gracias a las personas. Sí, Entonces, tratando de llegar a la conclusión es que la cultura empresarial se refleja o es el espejo de qué hace realmente la empresa en su día a día, cómo entiende, por ejemplo, te hago ejemplo nuestro. Nuestra cultura está muy relacionada, muy, ¿cómo así decir? Conectada de manera muy fuerte con las personas, con el impacto social. Nosotros manejamos temas de medio ambiente para manejar, para apoyar proyectos de desarrollo sustentable comunitario. Entonces, en nuestra cultura, si tú llegarías un día, encontrarías personas que hablan de personas, que hablan de impacto social, de desarrollo de derechos humanos, mucho más de medio ambiente. sí, Porque el medio ambiente para nosotros. Entonces, eso, por ejemplo, sería un ejemplo de la cultura corporativa acá en 002, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta. sí, Podríamos sí, seguir charlando. Es que efectivamente yo, como CEO y como founder, puedo dar un poco la dirección, pero al fin y al cabo, cada persona lo interpreta de manera como piensa sea mejor, ¿no? Y entonces, cuando uno tiene que definir la cultura corporativa, simplemente hay que ver cómo se está moviendo la empresa a nivel 360 grados. sí, 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 totalmente. O sea, también nosotros creemos que la cultura no es algo que defines y tienes que hacer que la gente lo siga como si fuese una religión y que de ahí no te puedes salir, porque creemos que es una cosa más accidental, que como tú bien dices, lo crean las personas, que no algo que se pone como un dogma y la gente tiene que seguir a rajatabla. Con esto que decías, que ya me has medio respondido a la siguiente pregunta, tú, por ejemplo, en el caso de tu organización, hablando del espejo este que me comentabas, ¿podrías definir en una frase o de forma muy breve cuál es vuestra cultura como tal? Si ahora tuvieses que, pregunta de examen, típico que se dice, pregunta de examen, define la cultura de tu organización, ¿cómo la definirías, teniendo en cuenta esto que me acabas de comentar?
que las hormigas, si se ponen juntas, pueden cambiar el mundo. Esto es un poco nuestra cultura, desde siempre, en una frase. Te la puedo contextualizar, te la puedo llevar más en profundidad, pero en realidad es esto. Nosotros somos una pequeña empresa, somos solos. ¿Vamos a cambiar el mundo? Imposible, pero si nos ponemos junto con tantas realidades diferentes, gente que entienda cómo hay que reflexionar sobre el futuro, entonces sí podemos cambiarlo. Ya hoy tenemos una comunidad de más de 50.000 campesinas y campesinos en todo el mundo. No está mal. Entiende Sí. el futuro de manera diferente. Porque vosotros, ¿cuántos sois? ¿Cuántos trabajadores sois en la empresa? 25 entre Italia y Guatemala. Genial. Entonces, teniendo en cuenta estas 25 personas, tú como CEO de la organización, ¿crees que esta cultura está bien comunicada a todos los niveles de la empresa? Y no solo dentro de la empresa, porque tú hablábamos ahora de que este impacto va más allá de las personas que están dentro de esta organización, sino que el impacto evidentemente es un impacto social, es un impacto en el medio ambiente y es algo con lo que se busca impactar hacia el exterior. Entonces, ¿crees que en todos estos niveles vuestra cultura está bien comunicada? No, creo que podemos hacer mucho más. Creo que todavía hoy tenemos tantos problemas, o mejor dicho, oportunidades no aprovechadas de comunicación, de compartir cultura, de compartir visiones, de compartir ideas Sí, con nuestro equipo a todos los niveles. vale, Principalmente, por ejemplo, por un tema también de lejanía con nuestro equipo guatemalteco. claro. Pero ahí hay mi co-founder, ¿viste? Entonces ahí él maneja su cultura con su gente, con su equipo, y yo manejo acá mi cultura con mi gente y con mi equipo. Son dos culturas profundamente diferentes. Él y yo siempre coincidimos en todo, pero es un caso de la vida. Mm, Quizá cuántas otras veces pase esto. Estoy seguro que mi equipo italiano con el equipo guatemalteco pasarían trabajo, son culturas diferentes. Sin totalmente. embargo, cuando ha pasado que se encontraban en las tantas ocasiones que hemos tenido en esos 3 años, la cosa que un poco me emocionó y también me hizo mucha ilusión es que en algunos puntos tenían la misma clave de análisis, que son la clave de análisis de la cultura corporativa, es decir, cuando hablaban del impacto, antes de hablar de las plantas sembradas, de los árboles sembrados, hablaban de las personas, de las comunidades, antes de hablar de los frutos cosechados por los árboles, hablaban de los talleres técnicos que hacemos en las comunidades campesinas en Guatemala. Así que date cuenta como efectivamente, a pesar de los 10.000 kilómetros de distancia, culturas profundamente diferentes, porque nosotros, nuestro equipo en Guatemala, es gente con grado universitario, pero campesinado. Sí, Campesinado que ha creo llegado a la que universidad. Aquí tenemos gente que ha vivido en Dublín, en París, en Londres, cosas diferentes, ¿no? Y cuando sí, lo sí, sí. ponemos en la misma mesa, al final encajan en alguna cosa a lo largo, es ahí donde yo creo que podrían salir problemitas culturales, ¿no? Eh, esto. A Sí, nivel comunicativo, no, externo. A nivel comunicativo externo, yo creo que lo estamos haciendo bien. En Italia, por lo menos, somos reconocidos, según dicen personas externas, como la realidad que hace el impacto social a través de los árboles, de una forma científica, respetuosa del contexto, que ha nacido gracias a ideas ítalo-latinoamericanas, lo cual es exactamente lo que me gusta pensar de la empresa que hemos fundado. mm, bueno, está bien verlo desde este punto de vista en el que uno se da cuenta que las cosas están saliendo bien y también en que en vez de ver que hay problemas, lo que tú decías antes, hay oportunidades y aún cosas que aún están por mejorar. Y creo que es muy interesante que resaltes también lo de las microculturas, porque esto no hace falta tener como dos sucursales dentro de una misma organización en dos partes distintas del mundo, dentro de una misma empresa, por departamentos mismamente, por perfil de trabajadores, por valores, por formas de pensar, de hacer, etcétera, es una cosa que también se da. El tema aquí es, al final, buscar un alineamiento que nosotros, repito, desde éticos creemos que esto está relacionado con los valores, tanto de la organización como de las personas,
buscar un alineamiento con estos valores, que al final es lo que va a marcar lo que decíamos antes, que esta persona conecte, esté realmente metida, esté comprometida, se disminuya la rotación, aumente la productividad, el sentimiento de pertenencia, sentir que lo que estás haciendo dentro de esta organización vale la pena y que conecta contigo. Y esto creo que es muy interesante. Y hablando de esto, me gustaría también, no sé si es el caso, yo te lo pregunto y tú ya me dices, si habéis tenido en algún caso algún empleado o alguna empleada en el que esta conexión era completamente nula, que entró a trabajar en la empresa, pero que os disteis cuenta de que para nada compartía el tema de cultura y que esto os trajo una serie de consecuencias, en este caso negativas. No, a nivel de cultura corporativa de la empresa, todo el mundo coincide bastante. También porque es una cultura compartible, ¿viste? Es buen sentido lo que estamos haciendo acá. No es una cultura... Sí, a veces hay extremismos en ciertas cosas, pero nunca hemos tenido problemas en esto. Hemos tenido a veces problemas de tipo diferente, claramente, como en todas las empresas, y a veces la comprensión de cómo queremos llevar adelante nuestra idea de empresa. Esto sí. Es decir, nosotros tenemos algunas reglas fijas y estas reglas fijas, por ejemplo, sectores industriales con los cuales no trabajamos, no siempre han encajado bien con algunas personas, pero son casos muy individuales. Muy puntual, ¿no? Sí. Vale. Muy bien, pues si te parece, cerramos esta primera parte de cultura y pasamos a hablar de un tema que está estrechamente relacionado, que ya ha salido varias veces, que es el tema de los valores, que como te decía, nosotros creemos que está totalmente relacionado, o sea que estos dos conceptos van de la mano. Entonces, te pregunto, ¿crees que las organizaciones a nivel general, por tu experiencia, por lo que tú ves tanto en Italia, Guatemala o en el mundo en general, crees que están evolucionando hacia el concepto de valores culturales? Es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Que en vez de que es la empresa la que pone una cultura como religión, al final son las personas las que dan forma a estos valores que al final hace que se forme esta cultura. Depende. Las empresas grandes no. Las empresas grandes están intentando incorporar, integrar todo el tema de los valores, Sí. siguiendo ese esquema. Y los esquemas que siguen son esquemas donde está todo bien definido. Entonces, ¿están intentando integrar la cultura? Sí. ¿Están intentando mejorar el sistema de valores? Sí. ¿Lo están haciendo a la escucha, como antes decía, como espejo de quien participa, de los empleados? No. Igual te digo, Víctor, que no es fácil si sos Claro. una empresa con 30.000 empleados o 20.000 o 10.000 o 5.000, aunque con 5.000, no es fácil que la cultura sea espejo de 5.000 cabezas diferentes. Es un desafío que suerte manejarlo. Ahora, hay tanta manera de manejar las empresas y ahí creo que este es el desafío para ellos. ¿Cómo llevar mejor el tema de valores en una empresa grande? Por ejemplo, aumentando la descentralización. Si tú aumentas la descentralización en empresas grandes, entonces vas a tener la misma empresa, pero con tantos equipos más pequeños. Con Y estas entonces ahí a microculturas lo que se mejor, perdón. no, que con estas microculturas que se pueden dar en cada uno de estos equipos. Exacto, exacto. Ahora, con las empresas más chicas están intentando de manera bastante menos rápida de las empresas grandes a integrar la cultura. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen fondos para tener un equipo que se ocupe de sustentabilidad, donde su sustentabilidad no es solo la CO2, es también los recursos humanos, las personas, la cultura, los valores, ¿no? Entonces, la, las empresas chicas, las pequeñas, no tienen esos recursos como para integrar a lo mejor el tema de valores, pero cuando lo hacen mucho mejor. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque son menos. Entonces, para resumir, las empresas grandes tienen el recurso, lo están haciendo porque lo tienen que hacer, porque el mercado se lo pide, pero lo hacen con 1.000 límites.
no muy interesante. Las empresas chicas tienen mucho problema en hacerlo, pero cuando lo hace divino. Esto es mi punto de vista. Sí, justamente en un evento que tuvimos hace poco, una de las ponentes era la manager de People de una empresa que trabajaba con fábrica. Hacían producto y trabajaba con fábrica y hace no mucho creo que tuvieron que ponerse manos a la obra con el tema de volver a definir la cultura, ver que toda la empresa estaba alineada, etcétera, etcétera. Con una plantilla de 250 trabajadores, teniendo en cuenta la gente que trabaja en fábrica. Y ella se diseñó una estrategia para escuchar las voces desde el que está con las máquinas produciendo producto hasta el ejecutivo de más alto nivel. Que esto es lo que dices también, es tiempo, son recursos, es poder tener dentro de la empresa una persona y un equipo que se pueda encargar de esto, pero realmente cuando sí que encontramos la importancia en eso, al final hay gente que sí que busca de cualquier manera la estrategia o el camino de poder hacerlo. Total, fíjate que el tamaño de la empresa que tú mencionaste creo que es la tipología de empresa que mejor sintetiza el punto A con el punto B, Mm, ¿viste? Porque tiene recursos y no es enorme como para no poder escuchar todos, ¿no? Las que están entre los 50 y los 300 empleados, personas, como queremos llamarle, son los que mejor sintetizan todo esto. mm, mm. El término también numérico, Sí, de porcentaje de cuánto pueden hacerlo. claro. ¿Y qué pasa, como podría ser vuestro caso, por ejemplo, qué pasa cuando en una organización no existe el capital humano dentro de la organización? O sea, por ejemplo, un departamento de people. Te pongo ahora también otra pregunta de examen. Cuando se da esta situación, en este caso tú como CEO, ¿qué puedes hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Son los mismos empleados igual que te vienen a ti diciendo, ostras, nos hemos dado cuenta que este es un tema importante y no lo estamos tratando? ¿Cómo visualizas tú este contexto? Eh, la respuesta es compleja. Sí, Dejando mucha libertad, delegando mucho sí, al buen sentido de cada una y cada uno de los seres humanos que trabajan en esta empresa, ¿no? Yo tengo la máxima confianza en el trabajo que se está haciendo. Me parece que lo estamos haciendo muy bien y cada instancia, preocupación, idea que hayan tenido a lo largo de esos 3 años, me parece que lo hemos efectivamente manejado. mm, Sin llegar a mí, llegando a mí, de forma individual, de forma grupal, de forma equipo o empresa, lo hemos manejado. mm, Tenemos mil límites, ¿por qué? Porque no tenemos recursos, no tenemos una persona que se encarga de la felicidad de la persona en la empresa. Me gustaría tenerlo o tenerla antes de que termine el 2023 y ahí ver cuántas cosas podemos realmente hacer para claro, nuestras compañeras y compañeros de trabajo. Pero hoy la regla un poco es ayúdate porque es la manera más fácil de seguir adelante. Bueno, pero si esto, como decíamos antes, si esto ya forma parte de vuestra cultura, también es algo positivo. Quiero decir, igual no hay un recurso dentro, ese recurso no se puede ir a buscar fuera, pero si los trabajadores, la gente que forma parte de la organización ya sabe que podéis funcionar de esta manera, porque forma parte, como decíamos, ¿no? Parte de vuestros valores, de vuestra forma de entender el trabajo, de vuestra forma de entender cómo funciona una organización, también es, o sea, un recurso, aunque no se tenga, también puede ser funcionar de esta manera. Creo que es algo bastante interesante. Total. Pues, Entonces, sí, dime, perdona. no, no. Ah, Hemos hablado de cultura, hemos hablado de valores y ahora introducimos un tercer tema, que es el último ya de la entrevista. Y si en algún momento vamos mal de tiempo porque tienes alguna cosa, dímelo, sin problema. Que es un tema que junta un poco las dos cosas, o nosotros entendemos al menos que debería juntar estos dos conceptos, ¿vale? Que son los procesos de selección. Nosotros, que bueno, este es un tema que hoy en día también da mucho que hablar y está muy relacionado con todo lo que hemos hablado ya. Nosotros entendemos que la manera de conseguir, por ejemplo, un trabajador que ahora entre en Zero CO2 y que entienda esta cultura,
que sea una persona proactiva, que vea que cuando no existe un recurso pueda dar un paso adelante sin depender de ti, por ejemplo, como cuello de botella, buscar soluciones, apoyarse en el equipo, etcétera. Es evidente que a la hora de incorporar a este talento, el paso más importante, supongo que estarás de acuerdo conmigo, es en hacer un buen proceso de selección, teniendo ciertas cosas en cuenta. Entonces, la primera pregunta, y volvemos otra vez con el concepto pregunta de examen, si tú me podrías explicar brevemente, muy por encima, cómo es vuestro proceso de selección. Y si crees que tiene alguna peculiaridad en concreto, también compartirla. Bueno, ¿cómo funciona el proceso y después las peculiaridades? Funciona, abrimos la posición, somos inundados, sumergidos. Mm, Fíjate que en el primer semestre del 2022 hemos recibido 7.000 currículum. Son muchos. sí, sí, Así sí. que se hace un primer screening, lo hacen el líder del equipo ¿Vale? con otra persona. Se seleccionan, se hace una primera entrevista, 15 minutos, si no, quizás. Segunda entrevista, si llegas a la segunda entrevista, de 30 minutos. La primera se hace simplemente con la persona que se está encargando de la selección de aquella persona, ¿ok? Puede ser el team leader o puede ser de otro equipo, según la disponibilidad de tiempo, de quién se está encargando de aquella persona, ¿bien? Entonces, 15 minutos, sí, no. Si es sí, entonces 30 minutos con el team leader, de donde entraría esta persona, Sí. y simplemente otra persona más del equipo, para tener dos opiniones. Y Vale. después, si es sí, tercera reunión, como somos chicos, conmigo, para un último check humano conmigo. Vale. Termina. Peculiaridades. Eh, no miramos muchos a lo que hiciste en pasado en términos laborales o académicos, sino qué hiciste en tu vida. La pregunta es, ¿qué hiciste de interesante en tu vida? Tratamos de buscar personas con perfiles muy internacionales, porque somos una empresa internacional y necesitamos una mirada internacional, y esto siempre. Tratamos de buscar personas abiertas a culturas alternativas, diferentes, que no sea la clásica persona que está por llegar en Deloitte o EY o Procter Gamble, porque la cabeza es diferente. Otra peculiaridad, estábamos manejando las cosas así, un poco a la casualidad, vimos que quizás había un problema y dijimos, bueno, esto lo manejan chicas, mujeres. Eh, hasta que no tengamos un proceso de recruitment diferente, más institucionalizado, esto por un tema de gender equality. Creo que si, bueno, quizás me equivoqué, pero por un tema simplemente de análisis, con imparcialidad, lo quise hacer, se lo pedí a las chicas. Resultado, emplearon más chicas que chicos y en otro caso más chicos que chicas. Es decir, totalmente casual, es la persona. Última peculiaridad es caernos bien. Vale. Tenemos que trabajar tantas horas al día en el mismo lugar, Mm, tenemos que caernos bien, porque si nos caemos mal, ha pasado ahora, hace 2 semanas, sí. y es insustentable. Entonces lo intentamos 5 meses para intentarlo y después es la persona que dice, bueno, me voy, gracias a todos y a todas, esto no es para mí. Bien, no importa. Ujú. Esto cuando hablábamos de valores al principio, con el tema de cultura de una persona que igual no se sienta alineada, también queremos visualizar casos como estos donde no hay este feeling. Al final, ¿qué pasa? Que sin tener la empresa que tomar una decisión, en este caso tú mismo lo dices, fue esta persona que dijo, esto no va conmigo, yo no pinto nada aquí, cojo y me voy. Bravo, exacto. A veces más fácil, a veces más difícil, a veces más cierto, a veces menos cierto, pero Mm. es así, Total. termino. Mm. Creo que has dicho una cosa muy, muy interesante, que es que realizaban la entrevista dos personas, ¿vale?
bueno, en muchos casos era el team leader del proyecto en el que se va a incorporar esta persona y luego una segunda persona para que haya diversidad de opiniones. Entonces, te quería preguntar un poco por los criterios que fijáis en estas entrevistas, porque si tú me explicas esto sin yo tener ningún tipo de noción, lo que entiendo es que son las opiniones y los sesgos de estas personas los que definen sus propios criterios a la hora de contratar o no contratar a una persona. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cómo lo ves? Es así por tantas razones. La primera, no tenemos recursos para hacerlo diferente. ¿Vale? La segunda razón es que tengo total confianza en las personas a quien pongo en seleccionar. Así que si seleccionan, ya sé que lo van a hacer a lo mejor de las posibilidades según el interés de la empresa. Vale. Eh, Fíjate que nosotros distribuimos en estos 3 años stock option, no sé si se dice así en español, cuotas de la empresa, Vale, a, sí. a algunos empleados, a algunos team leader y a otras personas. Quiero pensar que esas personas que tienen cuotas de la empresa se traten de hacerlo aún mejor el proceso de selección porque saben cuánto cuesta a una empresa tan chica como la nuestra equivocarse en un proceso de selección. Sienten Entonces una siempre parte de son personas responsabilidad. que tienen cuota. ¿Por Claro. qué? Porque si tienen... Esto quiere pensar, a lo mejor me equivoco, le da igual. Por eso no me lo dan a ver, no lo puedo saber. Sí, 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 total. Vale. Claro, porque te iba a preguntar luego, ¿juega vuestra cultura tal y como la tenéis definida o tiene un papel dentro de estos procesos? Pero entiendo que es a través de las personas, como decíamos ahora, que son estas personas las que fijan criterios aquí a la hora de hacer esta evaluación. Totalmente. Fíjate en una cosa, ¿no? Yo, mira, allá es donde hay buena parte de mi equipo, Sí, ¿ok? Yo ahora estoy en una meeting room. Hoy hay 10 personas. De sí. estas 10 personas, solo mi brazo derecho, que es la jefa de operaciones, y yo no tenemos camiseta de nuestra empresa, porque tuvimos un evento esta mañana en un banco enorme y tenía que ir así. Pero todo el mundo tiene la playera, ¿cómo le dices? La t-shirt Sí, de la... No hoy, todos los días. mm, Llegan, pero y no es obligatorio. Y sí, tampoco tienen 5, tienen 2 o 3, la limpian y la reutilizan. Y cada día vienen así, porque se sienten parte de una cosa. Entonces, sí. cuando van a hacer las entrevistas, y lo hacen siempre con el prenda acá, en el pecho. Esto para mí siempre ha sido muy indicativo de cuánto se sienten parte fundamentales del proyecto. No, sí, eso es un buen indicativo. O sea, el hecho de que, como tú decías ahora, la curiosidad esta de tienen 2 o 3 pero las limpian para traerlas puestas porque ellos quieren, sí, sí, es algo a tener en cuenta, desde luego, total. Muy bien, pues ya para ir cerrando, eh, te quería hacer otra pregunta, que si ahora mismo dependiese de ti, teniendo en cuenta cómo me has dicho que funcionan vuestros procesos de selección, en el rato que hemos estado hablando, ¿has salido con alguna idea, alguna cosa que has dicho, ostras, esto no lo tenía en cuenta, ahora lo tengo, alguna cosa que quieras cambiar, algo que creas que es interesante? Igual meter la cultura, temas de cultura de valores por ahí en medio, o crees que tal y como estáis funcionando es una cosa que de momento no tenéis por qué cambiar? No, no, estamos tratando, ahora tenemos que abrir 4 o 5 posiciones para enero. Y Vale, estamos preguntándonos cómo hacerlo de la mejor manera. Esto de la cultura, tanta reflexión que me hiciste hacer, en realidad es muy útil, muy interesante. Creo que deberíamos ponerlo, aunque siempre lo ponemos. ¿Por qué? Porque cuando me toca a mí hablar con esta persona al tercer encuentro, sí. hago el hijo de puta. Pero Vale, no que te ponga en dificultad a ti, sí, no, llevo al extremo nuestra cultura, vale. extremista de nuestra cultura. Es decir, que te hablo de personas, es decir, que te hablo de medio ambiente, es decir, que estreso mucho el concepto de nuestra cultura. Así que si tú eliges de entrar en esta empresa, sabrás ya
que entras donde hay un CEO hijo de puta en términos culturales de su empresa y los demás que cuando yo hablo dicen sí, 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 pero no porque tienen que decirlo, porque están llevando la camiseta con el brand, ¿viste? Porque coinciden. Entonces, tenemos que hacerlo de forma diferente, porque ya no voy a participar en todos los procesos. en todos los procesos. Pero esto de la cultura creo que deberíamos integrarlo de otra forma, aunque siempre mi equipo, un poco porque ellos se sienten, y lo hacen bien, y hacen bien en hacerlo, se sienten parte del proyecto de un nivel muy contundente, muy Eso fuerte. está genial. Desde el primer momento le hacen claro que están llegando en una empresa donde el año pasado ha llegado una empresa del mundo del better, to bet, Las apuestas. exactamente, deportivas, y nos propuso 100.000 euros, redondo, que tenían un presupuesto. Bien. El año pasado tuvimos dos problemitas durante el año que nos hicieron mal. Mm, Sí iban bien, es decir, que caía bien aquel presupuesto, claro. pero por tantos temas éticos, de coherencia, estas son empresas con las cuales nosotros no queremos trabajar. Sí. Entonces, los empleados vieron una empresa en dificultad en pagar salarios en 2 meses, rechazar una propuesta de 100.000 euros. Nadie dijo, joder, todo el mundo dijo, bien, y si tenemos que aguantar un mes, aguantaremos un mes. Pero entonces te das cuenta de cómo todo nazca muy fácil en una empresa donde hay donde haya personas de esta forma, con este compromiso tan fuerte. Bueno, que tengan esta cultura tan arraigada. Pues todo lo que estás diciendo ahora son ejemplos de que esto es así totalmente. Exacto. Entonces ya, ahora sí, la última pregunta. Sí que te voy a pedir que hacemos esta última pregunta y cerramos como la entrevista y luego fuera de la grabación me gustaría comentarte una cosa ya para cerrar tú completamente y ya estaríamos. Entonces, para terminar esta entrevista, lanzarte una última pregunta que es, teniendo en cuenta quién sois, qué hacéis, cómo trabajáis, vuestra experiencia dentro del movimiento B Corp, que creo que esto también es interesante, tanto si existe como si es nula. En relación con cultura y talento, ¿qué recomendación, qué consejo, etcétera, le darías a una empresa que quiere convertirse en Best for the World? Es decir, no todas las B Corps les dan un galardón por ser Best for the World en temas de cultura, pero estaremos de acuerdo en que la cultura, el hecho de que los empleados se sientan parte de una empresa, sean productivos, todo lo que decíamos ahora acompaña a conseguir un propósito. Entonces, ¿qué consejo darías a las B Corps en este sentido? De comprender que las empresas no son los productos que venden, sino las personas. Muy sencillamente eso. Sencillo, sí. Ujú. Si tú preguntas a cualquier CEO de cualquier empresa qué es tu empresa, te va a decir el producto. Mm. A mí cuando me preguntan, te digo, deforestación con alto impacto social y todo lo que hicimos, lo hicimos gracias a las personas. Porque no es el producto quien se vende, sino son las personas quienes hacen una empresa competitiva en el mercado. Punto. Ujú. Bueno, desde luego tiene mucho sentido, sobre todo con todo lo que hemos venido hablando en estos 42 minutos, desde luego. Muy bien, Andrea, pues hasta aquí la entrevista que habíamos preparado para hoy. Otra vez más, darte muchísimas gracias por prestarnos aquí tu tiempo, por sobre todo hacerlo de forma como muy abierta y muy sincera, diciéndonos las cosas tal y como yo me ha dado la sensación de que tal y como lo pensabas lo has soltado y creo que eso es genial. Pues también nos da unos insights muy reales y no maquillados de cómo realmente vivís en vuestra organización, pues me repito, de todo tema de cultura, valores, talento, propósito, etcétera, que hemos tratado. Y no sé si querrías añadir tú algo más, si no, cerraríamos aquí la entrevista. Cerrámoslas, te doy las gracias por todo esto. Genial, Andrea, pues muchas gracias. Gracias.